corroborando aquí. Buenas tardes, siendo las 13 horas con 25 minutos del 23 de julio de 2025, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Agradecemos la presencia de todas aquellas personas que nos acompañan de manera presencial, así como de quienes nos sintonizan a través de las distintas redes sociales. Secretario General de Acuerdos en Funciones, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, están presentes, además de usted, la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz y el magistrado Gilberto Constituyente Salazar Ceballos, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera del Código Electoral del Estado, así como en los artículos 20, 23 y 155 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 14 juicios ciudadanos, 2 recursos de apelación, 3 recursos de inconformidad, 18 procedimientos especiales sancionadores, así como 3 incidentes de pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, con las claves de identificación, nombres de las partes actoras y responsables precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este Tribunal Electoral. Son los asuntos programados para esta sesión pública, magistrada presidenta, magistrada y magistrado. Compañera magistrada y compañero magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. El orden del día ha sido aprobado. Secretario Gustavo de Jesús Portilla Hernández, por favor dé cuenta con los proyectos de resolución de los asuntos turnados a la ponencia a cargo del magistrado Gilberto Constituyente Salazar Ceballos. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. En primer lugar, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 183 de la presente anualidad, promovido por la Síndica Única del Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz, en contra del presidente municipal, regidor primero, regidora segunda, secretario y contralor interno, todos del mismo ayuntamiento, por actos y omisiones que a su decir obstruyen el ejercicio de su cargo y a su vez constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. En el proyecto de cuenta se propone acreditar la obstaculización en el ejercicio del cargo por parte de la actora, por actos atribuidos al presidente municipal del referido ayuntamiento, al estimar fundado el agravio concerniente al retiro de la representación legal del ayuntamiento. Por otro lado, se propone declarar la inexistencia de la violencia política contra las mujeres en razón de género al no actualizarse el elemento de género. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución del Juicio de la Ciudadanía 260 de la presente anualidad, promovido por la síndica del Ayuntamiento de Río Blanco, Veracruz, en contra del presidente municipal y contralor, ambos del referido ayuntamiento, por actos y omisiones que a su decir le obstaculizan el ejercicio de su cargo para el que fue electa y le generan violencia política y violencia política contra las mujeres en razón de género. En el proyecto se propone declarar como infundado el agravio relativo al derecho de petición respecto de la falta de respuesta de un oficio dirigido al contralor interno del referido ayuntamiento, porque de las constancias que obran en autos se advierte que ya se otorgó respuesta a la actora. Por otro lado, respecto al indebido ejercicio de la facultad de representación legal por parte del presidente municipal al haber realizado el emplacamiento de unidades vehiculares ante la Oficina de Hacienda del Estado, se propone declarar el mismo como fundado, pero a la postre inoperante. Lo fundado radica en que dicho emplacamiento es un trámite que requiere la representación legal, la cual por ley le corresponde a la actora, y la inoperancia deviene de la causa de pedir respecto a que se declare la nulidad del trámite de emplacamiento, lo cual por cuestiones de orden público y privilegiando el buen funcionamiento y cuidado de los recursos materiales y económicos del ente municipal, no resulta posible concederla. Por cuanto hace a la violencia política, se propone declarar su inexistencia, pues del análisis de las conductas denunciadas no se cumple con los elementos necesarios para demostrar que se generó un detrimento a la dignidad de la actora. Finalmente, respecto a la violencia política contra las mujeres en razón de género, se propone declarar la inexistencia de la conducta denunciada al no actualizarse todos los elementos del test para acreditarla. Continuando con la cuenta, me refiero al Juicio de la Ciudadanía 275 de este año, promovido por Misraín Eligio Castelán Enríquez, ostentándose como incidentista en la instancia partidista, en contra de la indebida notificación de la resolución dictada dentro del expediente CG-REC-002-2025, incidente 1, por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, así como el exceso, defecto y variación de la litis y parcialidad del órgano partidista.
Al respecto, es importante señalar que en el proyecto se analizó primeramente el agravio referente a la indebida notificación, al ser una cuestión procesal previa, con la finalidad de salvaguardar el derecho de audiencia del aquí actor, como lo estableció la Sala Regional Jalapa en la sentencia del Juicio de la Ciudadanía 369 de 2025, al dejar sin efectos la afirmación de este tribunal en el expediente del Juicio de la Ciudadanía 202 de la misma anualidad, de que había sido notificado al aquí actor de la resolución incidental. Ahora bien, del análisis de las constancias que obran en auto se propone tener por acreditada la correcta notificación de la resolución incidental, misma que fue realizada tanto por estrados físicos y electrónicos, así como también por correo electrónico, conforme a lo establecido en el Reglamento de Justicia y Medios de Impugnación del PAN, al no señalar un domicilio en la sede donde se encuentra la autoridad intrapartidista responsable. Finalmente, por cuanto hace a los agravios de fondo que hace valer, es imposible conocer de los mismos al resultar infundado el agravio consistente en la incorrecta notificación por parte de la Comisión de Justicia Nacional del PAN de la resolución incidental emitida el 9 de junio, al no alcanzar su pretensión consistente en la anulación de dicha notificación. Enseguida, se da cuenta con el recurso de apelación 71 de este año, promovido por una otrora candidata a la presidencia municipal de Teocelo, Veracruz, postulada por la coalición integrada por el Partido Verde Ecologista de México y Morena, en contra del acuerdo emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, por el que se desechó su escrito de queja al considerar su incompetencia en razón de la materia sobre la que versa. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado, porque efectivamente, como lo razonó la autoridad responsable, los hechos denunciados no se relacionan directa ni tienen incidencia en la esfera de los derechos político-electorales de la quejosa, ya que estos no corresponden a la materia electoral. Por estas y otras razones precisadas en el proyecto es que se propone confirmar el acuerdo combatido. Enseguida me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador 101 de la presente anualidad, promovido por una persona candidata a un cargo de elección popular en el actual proceso electoral en contra del portal de noticias Notired por presuntos actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas, lo anterior debido a que, si bien se tiene acreditada la publicación de la liga electrónica denunciada, del análisis realizado a las expresiones, aplicando el test de los 5 elementos que se deben acreditar para que se configure la violencia política contra las mujeres en razón de género, los mismos no se actualizan en su totalidad, pues del contenido de la misma no se advierte un lenguaje basado en elementos de género en agravio de la denunciante. En consecuencia, se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de denuncia. Enseguida, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 105 de este año, interpuesto por la entonces candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz a la presidencia municipal de Paso del Macho, Veracruz, en contra de Carlos Ramón Morales García, otrora candidato a la presidencia municipal del referido municipio, y del Partido del Trabajo por culpa invigilando, por la presunta comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género en su perjuicio. En el proyecto, se propone declarar la inexistencia de la violencia aducida, toda vez que no se acredita la responsabilidad de la parte denunciada, en virtud de que la publicación en materia de denuncia no fue difundida por los denunciados, sino por un medio de comunicación diverso, que reconoció haberlo realizado en ejercicio de su libertad de expresión. Por estas y otras razones planteadas en el proyecto, es que se plantea declarar la inexistencia de la violencia en materia de la queja. Finalmente, me refiero al proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador 108 de la presente anualidad, promovido por el partido Morena, en contra de Raúl González Martínez en su calidad de candidato a la presidencia municipal de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, por hechos que podrían constituir actos anticipados de pre-campaña y campaña, y al partido Movimiento Ciudadano por culpa invigilando. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas, lo anterior debido a que de los hechos denunciados no se advierten llamados expresos a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político. Por otro lado, respecto a la culpa invigilando, dado que no se acreditó la conducta denunciada, tampoco existen elementos para fincar alguna responsabilidad al partido denunciado. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado. Muchas gracias, secretario. Compañera magistrada y compañero magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas presentes y a quienes nos siguen a través de las plataformas de redes sociales. Me voy a permitir hacer un pronunciamiento respecto al juicio ciudadano 260 de la presente anualidad, por supuesto con el debido respeto que me merece este pleno, simplemente porque es un asunto en donde se viene alegando un asunto de BPG, por supuesto, y de último minuto se adjuntó una documental en donde la parte denunciante desconoce que a ella le hubiera notificado como síndica de ese ayuntamiento a través de ese oficio, porque viene efectivamente nada más una firma así, vaya, de puño y letra, y ella refiere
pues que no sabe quiénes son su notificación, porque normalmente a ella le notifican a través de un sello oficial del ayuntamiento que en esta ocasión pues no aparece. Desde luego, pareciera efectivamente que, bueno, pues que así fue notificado el documento y considero simplemente en razón de que se trata de la propia naturaleza del asunto que nos merece en temas de BPG y por tratarse evidentemente de una mujer que también decirlo, pues ha sido recurrente en esta instancia y ha tenido inclusive ya 2 sentencias de esa naturaleza, considero muy respetuosamente que eventualmente podría generarse ahí un tema de reversión de la carga para decirle que, bueno, que efectivamente le correspondía a la autoridad demostrar que sí era la manera en que lo notificaron y que fueron ellos precisamente quienes lo notificaron de esa manera. Entonces, simplemente ese es mi motivo eh, en el que no podría compartir, porque considero que eventualmente, insisto, por tratarse de una mujer, por tratar haber sido ya violentada, que eventualmente podría también tomarse en consideración ese supuesto. Muchas gracias, sería cuanto. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias. Adelante, magistrada. Bueno, en atención a los comentarios que me hace mi compañera magistrada Tania en relación con el juicio de los ciudadanos 260, en efecto, bueno, se recibió de último momento un escrito mediante el cual la parte actora comparece, objetando una prueba documental que aporta la autoridad responsable, mediante la cual, en efecto, como lo expone la magistrada Tania, se le notifica una respuesta a una solicitud de información. Y bueno, ella desconoce la firma y digamos, el acuse de recibido en ese documento. Y bueno, en la posición, desde luego, fue objeto de análisis y de un amplio debate al interior de la ponencia. Es considerar si la reversión de la carga de la prueba en los casos de violencia política contra las mujeres o donde se aduce violencia política contra las mujeres alcanza para desvirtuar una documental pública que fue emitida por una autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones, como lo es el secretario, la persona secretaria del ayuntamiento de ese lugar. Y bueno, ahí se tienen que ponderar muchas situaciones, ¿no? En el caso que son actos emitidos por autoridad legítima en ejercicio de atribuciones, y bueno, como tal, por sí mismos, revisten la presunción de ser emitidos de buena fe y por tal tienen la presunción legal de ser válidos, ¿no? Válidamente emitidos y como tales producir sus efectos. Por la naturaleza del juicio, en el que, si bien es cierto, se hace valer presunta comisión o actos constitutivos de violencia política contra las mujeres, por la propia naturaleza del juicio de la ciudadanía, en el cual es una situación que se rige por el principio de contradicción entre las partes, es que se aquilató esta consideración y la apreciación de esta comparecencia de la actora, porque bueno, se tienen que aquilatar justo esos principios que mencionaba, presunción de validez y de ser un acto emitido de buena fe. Justo por ese principio de contradicción, a nosotros como juzgadores nos corresponde apreciar los hechos y las pruebas que aportan las partes. Y es cierto, existe la institución de la reversión de la carga de la prueba, pero tenemos que recordar también cuál es el origen de esa institución, que surge precisamente de la construcción de principios del derecho penal, donde desafortunadamente, ¿no? Porque bueno, surge en delitos en los que generalmente las mujeres son agredidas generalmente, y que se refiere a delitos de realización oculta, y es con la finalidad de no ubicar en una situación de prueba imposible a la presunta víctima. Y por eso es que se construye esta institución en favor de la víctima, porque bueno, no sería válido, por ejemplo, en un caso como de extorsión, prueba que te pidieron dinero. Bueno, cuando se trata de un delito de extorsión, pues nadie pide y expide recibos o facturas, ¿no? Sería un tanto absurdo, y por eso es que se construye esta institución. Sin embargo, en los casos como los que conocemos generalmente, que se involucran los derechos de ejercicio al cargo de ediles, pues la mayoría de los actos están a la vista de todos, y en este caso, pues se trata de una certificación que hace un tercero, o sea, que es el secretario del ayuntamiento, que insisto, tiene las atribuciones para certificar.
Y bueno, nosotros no podríamos, en atención, desde mi perspectiva, desvirtuar esa presunción simplemente por la institución de la reversión de la carga de la prueba, porque creo que la consideración particular de esa prueba concreto no reviste las características de haber sido un acto producido de manera oculta que justificara aplicar la reversión de la carga de la prueba. Es por eso que en el proyecto estamos planteando en ese sentido, pero agradezco sin duda los comentarios, la observación, porque justo esa es la riqueza de los órganos colegiados, que gracias al intercambio de opiniones, de perspectivas, de apreciaciones, podemos llegar a una mejor construcción y conocimiento de los hechos. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Y pues yo me voy a permitir comentar respecto al procedimiento especial sancionador 108 de 2025, del cual se acaba de dar cuenta, en el cual, bueno, anticipo que presentaré un voto concurrente. Lo anterior porque siendo congruente con el criterio que he sostenido en este tipo de asuntos, en donde se alega los actos anticipados tanto de precampaña y campaña, considero que se debe atender lo establecido en la jurisprudencia 4 de 2018 en el sentido de hacer el análisis de los 3 elementos contenidos en la jurisprudencia, que son el elemento personal, el temporal y el subjetivo. Lo anterior, pues atendiendo al principio de exhaustividad, el cual atiende que los tribunales deben conocer y resolver respecto precisamente a todas las peticiones que hacen los actores. Es cuanto. Muchas gracias. Al no haber más intervenciones, le pido, secretario general de Acuerdos en Funciones, que tome la votación de los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones, me permito consultar a la magistrada, al magistrado y a usted, presidenta. Magistrado Gilberto Constituyente Salazar Ceballos, ponente en los asuntos de cuenta. A favor. Gracias. Magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz. A favor de la cuenta, solo con la emisión de voto particular en el asunto 260 de la presente anualidad, por favor. Gracias. Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos, solo señalo que en el procedimiento especial sancionador 108 de 2025 presentaré un voto concurrente en atención a mi participación. Gracias. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos 183 y 275, del recurso de apelación 71, así como de los procedimientos especiales sancionadores 101, 105 y 108, todos del presente año han sido aprobados por unanimidad de votos. Con la emisión de un voto concurrente en el procedimiento especial sancionador 108 de este año, anunciado por usted, magistrada presidenta, en los términos de su intervención para que sea agregado a la sentencia respectiva. Y sobre el proyecto de resolución del juicio ciudadano 260 del presente año, ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz, quien anuncia un voto particular en los términos de su intervención para que sea agregado a la sentencia respectiva. En consecuencia, en el juicio ciudadano 183 del presente año se resuelve. Primero, se declara fundada la obstaculización del ejercicio del cargo de la síndica única del Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz. Segundo, se declara la inexistencia de la violencia política contra las mujeres en razón de género en contra de la parte actora. Tercero, se ordena a la presidenta municipal del Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz, proceda a dar cumplimiento al ordenado en el apartado de efectos de esta sentencia. En el juicio ciudadano número 260 de este año se resuelve. Primero, es infundada la vulneración al derecho de petición de la actora atribuida al Contralor Interno del Ayuntamiento de Río Blanco, Veracruz. Segundo, es fundado, pero a la postre inoperante, el ejercicio indebido de la facultad de representación legal atribuida al presidente municipal de Río Blanco, Veracruz. Tercero, es fundada la obstaculización al cargo por parte del presidente municipal de Río Blanco, Veracruz. Cuarto, se combina al presidente municipal del señalado municipio para que en lo subsecuente se abstenga de ejercer la representación legal conferida a la síndica única de dicho ayuntamiento. Quinto, es inexistente la violencia política alegada por la actora de conformidad con los razonamientos vertidos en la presente sentencia. Sexto, es inexistente la violencia política en razón de género alegada por la actora de conformidad con los razonamientos señalados. Séptimo, se dejan sin efecto las medidas dictadas en el acuerdo de 27 de junio por el Pleno de este Tribunal Electoral. Octavo, se ordena dar vista a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en los términos precisados en el considerando noveno de la presente sentencia.
En el juicio ciudadano 275 del presente año se resuelve único, se declara infundado el agravio consistente en la indebida notificación del expediente CJRS 002-2025, incidente 1, por parte de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. En el recurso de apelación número 71 del presente año se resuelve único, se confirma el acuerdo controvertido. En los procedimientos especiales sancionadores 101, 105 y 108, todos del presente año, en cada uno de ellos se resuelve único, se declara la inexistencia de las conductas denunciadas. Secretario Jezreel Oseas Arenas Camarillo, por favor dé cuenta con los proyectos de resolución de los asuntos turnados en la ponencia a cargo de la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Me permito dar cuenta con el juicio ciudadano 266 de este año, promovido por quien se ostenta como regidor propietario noveno del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, en contra de diversos actos y omisiones, así como la violación a su derecho de petición por parte del secretario y de los integrantes del cabildo del referido ayuntamiento. En el presente asunto, en primer término, se propone sobreseer los agravios relativos a la indebida convocatoria a 2 sesiones de cabildo, así como la nulidad de una diversa, en virtud de que, sobre el primero de ellos, se actualiza la causal de improcedencia consistente en la extemporaneidad, al haber controvertido dichas convocatorias fuera del plazo legal para ello, y, sobre la nulidad que pretende de diversa sesión, tal cuestión sufrió un cambio de situación jurídica al haber sido la misma motivo de pronunciamiento por parte de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia del juicio ciudadano 352 de este año, lo que deja sin materia el mismo. Ya en el fondo del asunto, por cuanto hace al agravio relativo a la vulneración a su derecho de petición, toda vez que mediante escritos de 14 y 15 de mayo el actor solicitó la información necesaria para acudir de manera virtual a las sesiones de cabildo, debido a la situación especial en la que se encuentra, se propone calificar el agravio como infundado, ya que de auto se advierte que la autoridad responsable sí dio respuesta a sus solicitudes conforme a derecho. A continuación, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador número 60 de este año, formado con motivo de la queja presentada por Movimiento Ciudadano en contra de las otroras candidatas a la gubernatura y diputación local en el proceso electoral 2023-2024 en el estado de Veracruz, postuladas por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, así como del partido político Morena por culpa en Vigilando, por presuntas contraversiones a lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Al respecto, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída en el expediente sub JG 51-2025, emitida el 11 de junio, en donde señaló la competencia de este Tribunal Electoral para conocer de los hechos denunciados vía procedimiento especial sancionador, se propone la existencia de la infracción por la permanencia injustificada de propaganda electoral correspondiente al proceso electoral concurrente 2023-2024, en transgresión directa al artículo 210, numeral 2 de la LEGIPE, que establece su retiro dentro de los 7 días posteriores a la conclusión de la jornada. Por otra parte, con relación a los supuestos actos anticipados de campaña derivado de la propaganda electoral que no fue retirada a tiempo del proceso electoral anterior, se propone la inexistencia de la conducta, puesto que, de un análisis integral y minucioso, no se advierte que la propaganda denunciada pudiera influir en las preferencias de la ciudadanía con incidencia en el actual proceso electoral y, por tanto, tampoco que haya tenido un impacto real en el electorado que haya trascendido o puesto en riesgo el principio de equidad en la contienda electoral. En ese orden, toda vez que se acreditó la infracción a la normativa electoral, se propone la atribución y responsabilidad del ilícito al partido Morena por culpa a su deber de cuidado y vigilancia, y en consecuencia, la imposición de una amonestación pública. Además, deberá proceder conforme al ordenado en el apartado de efectos. Prosigo dando cuenta con el procedimiento especial sancionador número 113 de este año, promovido por el representante propietario del PAN ante un consejo municipal del OPLEP en contra de Norberto Grajales Criollo en su calidad de candidato a presidente municipal postulado por el partido político Morena, por presuntos hechos que podrían constituir violación a las normas de propaganda por la utilización de símbolos religiosos, así como del referido instituto político por culpa en Vigilando. En el presente caso, contrario a lo alegado por el denunciado,
del análisis de la publicación en la red social Facebook y del contexto de su realización y difusión, no se aprecia que tuviera por objeto vincular un determinado credo religioso a la campaña del candidato. En principio, porque como se ha señalado, con el uso de la frase cuestionada no se advierte una alusión directa o indirecta a la religión alguna, ni tampoco llamamientos al voto basados en aspectos ideológicos, biográficos, históricos, sociales, que implicaran una referencia religiosa con fines proselitistas. Así, al no actualizarse la infracción denunciada en contra del denunciado, tampoco existen elementos para fincar responsabilidad alguna al partido Morena por culpa invigilando. A continuación, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador número 114 de este año, promovido por quien se ostenta como representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de Loplep con sede en Úrsulo Galván, Veracruz, en contra de Bertín Bravo Montero en su calidad de candidato por el partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal del referido ayuntamiento, por presuntos hechos que podrían constituir violación a las normas de propaganda por la utilización de símbolos religiosos, así como del referido instituto político por culpa invigilando. En el fondo del asunto, la ponencia propone declarar inexistentes las infracciones objeto de la denuncia en virtud de que no se actualiza el elemento subjetivo, mismo que es esencial su acreditación para actualizar las conductas denunciadas. Lo anterior, pues del video denunciado no se advierte una utilización proselitista de esas expresiones y símbolos religiosos, pues es de explorado derecho que ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la publicación de símbolos religiosos por sí misma no trae aparejada la infracción denunciada y que para la actualización de la violación al principio de laicidad es necesario demostrar que los elementos religiosos se utilizaron para influir moral o espiritualmente en los ciudadanos, a fin de afectar su libertad de conciencia, situación que en el caso no aconteció. Así, al no actualizarse la infracción denunciada, tampoco existen elementos para fincar responsabilidad alguna al partido Movimiento Ciudadano por culpa invigilando. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador número 117 de este año, formado con motivo de la queja presentada por Morena en contra de un otrora candidato a la presidencia municipal postulado por el Partido Revolucionario Institucional, por presuntos hechos que podrían constituir uso indebido de marca comercial en propaganda electoral, así como del citado partido político por una falta a su deber de cuidado. Al respecto, a consideración de la ponencia, se propone la inexistencia de la infracción objeto de denuncia, puesto que de un análisis completo, exhaustivo e integral, se concluye que la propaganda denunciada, la cual incluso se encuentra reconocida por el propio denunciado, no guarda similitud o semejanza en sus elementos de una supuesta emulación con el logotipo de la marca comercial señalada en la denuncia, que hubieran propiciado una asociación visual confusa en el electorado que hubiera afectado el principio de equidad en la contienda. Por lo expuesto, es que la ponencia propone la inexistencia de las infracciones motivo de denuncia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Compañera magistrada y compañero magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Al no haber intervenciones, le pido, secretario general de Acuerdos en Funciones, que tome la votación de los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones. Me permito consultar a la magistrada, al magistrado y a usted, magistrada presidenta. Magistrado Gilberto Constituyente Salazar Ceballos. A favor. Gracias. Magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz, ponente en los asuntos de cuenta. Gracias. Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de resolución del juicio ciudadano 266, así como de los procedimientos especiales sancionadores 60, 113, 114 y 117, todos del presente año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 266 de este año se resuelve, primero, se sobreseen los agravios relativos a la ilegalidad de las convocatorias a sesiones de cabildo de 14 y 15 de mayo, así como la nulidad de la sesión de cabildo de 2 de mayo, de conformidad con lo establecido en el apartado de causales de improcedencia. Segundo, es infundada la vulneración al derecho de petición del actor en términos de lo expuesto en la parte considerativa. En el procedimiento especial sancionador número 60 de este año se resuelve, primero, se da cumplimiento al ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia emitida en el expediente sub-JG 51/2025 de 11 de junio de este año.
Segundo, se declara la existencia de la infracción a la normatividad electoral consistente en la omisión de retirar la propaganda electoral dentro del plazo previsto en términos del considerando octavo de la presente sentencia. Tercero, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia consistente en actos anticipados de campaña en términos del considerando octavo de la presente sentencia. Cuarto, se impone una amonestación pública al partido político Morena por culpa invigilando. Quinto, se ordena al partido político Morena procede en los términos precisados en el apartado de efectos de esta sentencia. Sexto, se vincula al OPLE para que observe lo ordenado en el apartado de efectos de esta sentencia. Séptimo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral a efecto de que inscriba a los infractores en el catálogo de sujetos sancionados de este órgano jurisdiccional. Los procedimientos especiales sancionadores números 113, 114 y 117, todos del presente año, se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Secretario José Luis Bielma Martínez, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución de los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, Presidenta, Magistrada, Magistrado, doy cuenta con el juicio de la ciudadanía 287 del presente año, promovido por una integrante del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional del Estado de Veracruz, en contra de la presunta obstaculización de sus funciones, así como por violencia política contra las mujeres en razón de género, por parte del presidente y encargado de tesorería, ambos del Comité Directivo Estatal de ese instituto político. En el proyecto se propone declarar improcedente el presente juicio ciudadano, reencauzarlo a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional para que, conforme a sus estatutos, sustancie y resuelva el medio de impugnación correspondiente. Enseguida, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador identificado con la clave 107 del año en curso, instaurado por el Partido Verde Ecologista de México en contra del aspirante a candidato a la presidencia municipal de Cerro Azul, postulado por el partido político Morena por presuntos actos anticipados de campaña y vulneración al interés superior de la niñez, así como en contra del referido partido político por culpa invigilando, por la pinta de diversas bardas, así como publicaciones en la red social de Facebook del candidato mencionado. En el proyecto se propone determinar inexistentes las conductas, dado que del análisis del contenido de los mensajes no se advierte un llamado expreso al voto, por lo que no se configuran los elementos necesarios para acreditar las conductas denunciadas. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador 111 de este año, instaurado por la presidenta municipal de Santiago Tuxtla y la candidata independiente a la citada presidencia municipal en contra de Noé Domínguez Cadena en su calidad de candidato también a la misma presidencia, así como de la supuesta líder del grupo de choque denominado 213, por actos que consideran constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, y a los partidos políticos Verde Ecologista de México y Morena por culpa invigilando. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia, ello porque a consideración de la ponencia no se acredita el elemento de género, al estar amparadas las expresiones materia de la denuncia en la libertad de expresión, amén de que en modo alguno se pone en entredicho su capacidad para gobernar. Por el contrario, solo se está en presencia de una crítica del manejo de los recursos públicos. Doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 119 del año en curso, instaurado por el Partido Acción Nacional en contra de la otrora candidata a la presidenta municipal de Boca del Río, Veracruz, postulada por Morena, por supuestos hechos que podrían contravenir las normas de propaganda electoral al hacer uso indebido de símbolos religiosos y coacción al voto, y a los partidos políticos Morena y Verde Ecologista de México por culpa invigilando. En el proyecto se propone declarar la inexistencia a la vulneración del principio de laicidad, porque si bien en el video denunciado se aprecia un arreglo floral en forma de cruz, del mismo no se advierte la intencionalidad de utilizarlo y o de asociarlo con su opción política para influir de manera indebida en el electorado, pues de forma alguna se advierte un llamado al voto. En consecuencia, tampoco existen elementos para fincar responsabilidad alguna a los partidos políticos Morena y Verde Ecologista de México por culpa invigilando. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador 120 de este año,
instaurado por Rafael Eugenio Escobar Torres en contra del candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, postulado por los partidos políticos Verde Ecologista de México y Morena, así como de la síndica, regidora primera y regidor segundo, todos del referido ayuntamiento, por la presunta violación a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, así como en contra de los referidos institutos políticos por culpa invigilando. En el proyecto se considera que el denunciante únicamente aportó 3 links electrónicos, pruebas que se consideran insuficientes para demostrar los hechos denunciados, dado la facilidad con que las pruebas técnicas son susceptibles de configurarse. Con base en lo anterior, la ponencia propone determinar la inexistencia de los hechos denunciados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador 120 de este año, instaurado por el partido político Morena en contra de la otrora candidata a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, postulado por el partido político Movimiento Ciudadano por la presunta violación a las normas de propaganda electoral en su vertiente de calumnia, así como en contra del señalado instituto por culpa invigilando. A consideración de la ponencia, no le asiste la razón a la denunciante, pues del análisis del contenido del acta en la que se certificó la liga electrónica correspondiente a la publicación del candidato denunciado, solo se advierten expresiones genéricas relacionadas con la actuación del expresidente municipal y actual titular del ente municipal, con relación a su gobierno y el probable futuro de la administración del ayuntamiento, las cuales se encuentran dentro del marco de la libertad de expresión. De ahí que se propone la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia, así como la culpa invigilando atribuida al partido político Movimiento Ciudadano. Ahora doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 126 del año en curso, instaurado por el partido político Movimiento Ciudadano en contra de Midori Joana Cardeña Santamaría, en su calidad de otrora candidata a la presidencia municipal de Apazapan, Veracruz, por la supuesta violación a las normas de propaganda electoral por la utilización de símbolos religiosos y al Partido del Trabajo por culpa invigilando. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la conducta denunciada, toda vez que de la publicación ofrecida como prueba únicamente se advierte un inmueble que en apariencia puede ser una iglesia, al observar que contiene 2 cruces, no advirtiéndose la intencionalidad de utilizar y o de asociarlas con una opción política para influir de manera indebida en el electorado. En consecuencia, al no actualizarse la infracción denunciada, tampoco existen elementos para fincar responsabilidad alguna al Partido del Trabajo por culpa invigilando. Doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 128 del año en curso, instaurado por el partido político Movimiento Ciudadano en contra de la candidata a la presidencia municipal de Jalapa y otros servidores públicos, por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos, así como uso de sindicatos para coaccionar el voto, por una supuesta reunión celebrada en las instalaciones de la Confederación Revolucionaria de Obreros Campesinos y diversas publicaciones en redes sociales, y al partido político Morena por culpa invigilando. De la valoración conjunta de las constancias que obran en autos, se tiene por acreditada la celebración del evento denunciado y las publicaciones en los perfiles de la red social Facebook, sin que exista prueba alguna de que se hayan realizado las conductas señaladas en el escrito de queja. En tal sentido, se propone declarar inexistentes las conductas denunciadas. En su orden, doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador 130 del presente año, instaurado por el secretario del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, en contra del otrora candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, así como del entonces regidor quinto de ese mismo ayuntamiento, por presuntos actos anticipados de campaña, así como de los partidos políticos Morena y Verde Ecologista de México por culpa invigilando. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia, ello porque a consideración de la ponencia no se actualiza el elemento subjetivo previsto en la legislación electoral y en los diversos precedentes jurisdiccionales para acreditar los actos anticipados de campaña. Por estas y demás razones expuestas en el proyecto, es que se propone declarar la inexistencia de la conducta denunciada atribuidas a los ciudadanos en cita, así como a los referidos partidos políticos. Doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 137 del año en curso, instaurado por el partido político Morena en contra de una candidata a la presidenta municipal del Ayuntamiento de Veracruz,
por la presunta violación a las normas de propaganda política o electoral y por culpa invigilando del Partido Acción Nacional. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia, ya que si bien de autos acredita que la propaganda denunciada fue colocada por encima de 2 puentes peatonales, lo cierto es que no infringe la normativa electoral al no acreditarse que dicha propaganda presente un estorbo o un peligro para conductores y peatones o impida la visibilidad de los mismos. Por lo anterior, se propone la inexistencia de la conducta denunciada y, en consecuencia, al no acreditarse dicha infracción, el Partido Acción Nacional no faltó a su deber de cuidado. A continuación, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 144 del año en curso, instaurado por el partido político Movimiento Ciudadano en contra de Roque Castillo Castillo, en su calidad de candidato a la presidencia municipal de Alto Lucero, Veracruz, por el partido político Morena, por la presunta vulneración a las normas de propaganda electoral, por la aparición de menores en diversas publicaciones en la red social Facebook, así como en contra del referido partido político por culpa invigilando. De las pruebas aportadas por la parte denunciante y de las diligencias realizadas por el organismo público local electoral, se advierte que efectivamente en las publicaciones realizadas durante el mes de mayo, en las cuales se hace un llamado expreso al voto, se advierte la aparición de menores, por lo que se acredita la conducta denunciada, así como al partido político Morena por no cumplir con su deber de cuidado. En tal sentido, se declara existente la conducta y se imponen las sanciones señaladas en el proyecto. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador 147 de este año, presentado por el otrora candidato a presidente municipal de Totutla, Veracruz, postulado por el Partido del Trabajo, en contra del entonces candidato a dicho cargo municipal, postulado por los partidos políticos Verde Ecologista de México y Morena, por la presunta violación a las normas en materia de propaganda electoral en su vertiente de calumnia, así como en contra de los señalados institutos políticos por culpa invigilando. A consideración de la ponencia, no se actualiza la infracción denunciada, toda vez que no se acredita el elemento subjetivo, pues de la certificación realizada se advierte que los señalamientos del denunciado se realizan en contra del hermano del candidato y de su equipo de campaña respecto del hecho que a su consideración la ley califica como delitos, pues refiere que les responsabiliza por las provocaciones realizadas en fechas anteriores, mencionando únicamente el nombre del candidato denunciante. De ahí que se propone la inexistencia de las conductas, así como la culpa invigilando atribuida a los partidos políticos Verde Ecologista de México y Morena. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso apelación 73 de la presente anualidad, promovido por un candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en contra del acuerdo de 30 de junio dictado por la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral del Estado, por el que se declaró incompetente para conocer de los hechos denunciados al estimar que se surtía la competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. En el proyecto se propone declarar, por una parte, ineficaces y por otra, infundados los motivos de agravios planteados por el recurrente, lo anterior, ya que se estima que la responsable sí cuenta con competencia para conocer e instruir un procedimiento especial sancionador cuando se denuncien hechos que, además de involucrar presuntas infracciones en materia de fiscalización, revelen posibles vulneraciones a las normas que rigen la propaganda política o electoral, especialmente cuando se alude a la intervención de entes prohibidos en campañas. No obstante, los hechos denunciados en el caso concreto no son de la entidad suficiente para que el recurrente pueda alcanzar su pretensión. Por lo anterior, la ponencia propone confirmar por razones distintas el acuerdo controvertido. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Muchas gracias, secretario. Compañera magistrada y compañero magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Al no haber intervenciones, le pido, secretario general de Acuerdos en Funciones, que tome la votación de los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones, me permito consultar a la magistrada, al magistrado y a usted, presidenta. Magistrado Gilberto Constituyente Salazar Ceballos. A favor. Gracias. Magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz. Gracias. Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los proyectos son mi propuesta.
Gracias, magistrada presidenta. Le informo que los proyectos de resolución del juicio ciudadano 287, del recurso de apelación 73, así como de los procedimientos especiales sancionadores 107, 111, 119, 120, 123, 126, 128, 130, 137, 144 y 147, todos del presente año han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 287 del presente año se resuelve, primero, es improcedente el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano por las razones establecidas en el considerando segundo de la presente resolución. Segundo, se reencausa el presente medio de impugnación a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, a efecto de que, conforme a su competencia y atribuciones, determinen lo que derecho proceda, de acuerdo a lo establecido en el considerando quinto de este fallo. Tercero, previa copia certificada de las constancias que integran el expediente y que se dejen en el archivo de este tribunal electoral, remítanse el original de la demanda, sus anexos y demás documentación, así como la documentación relacionada con el trámite del presente juicio a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN. Cuarto, se dejan subsistentes las medidas de protección emitidas por el Pleno de este tribunal electoral de 23 de julio, en tanto la Comisión de Justicia referida emita lo conducente. En el recurso de apelación número 73 del presente año se resuelve único, se confirma por razones distintas el acuerdo impugnado. En los procedimientos especiales sancionadores 107, 119, 120, 123, 126, 128, 130, 137 y 147, todos del presente año, en cada uno de ellos se resuelve único, se declara la inexistencia de la infracción denunciada. En el procedimiento especial sancionador número 111 del presente año se resuelve, primero, se declara la inexistencia de violencia política contra las mujeres en razón de género en contra de las personas denunciantes. Segundo, se dejan sin efectos las medidas de protección decretadas por el OPLE. En el procedimiento especial sancionador 144 del presente año se resuelve, primero, se declara la existencia de las violaciones objeto de la denuncia en términos de lo expuesto en el considerando sexto de la presente sentencia. Segundo, se impone la sanción consistente en amonestación pública a Roque Castillo Castillo y multa al partido político Morena en los términos de lo analizado en el considerando séptimo de esta sentencia. Tercero, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral que los datos de la medida de apremio impuesta sean incorporados al catálogo de sujetos sancionados. Secretario General de Acuerdos en funciones, dé cuenta, por favor, con las resoluciones incidentales referentes al proceso electoral extraordinario de la elección judicial. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado. Me permito dar cuenta conjunta con las resoluciones incidentales derivadas del juicio de la ciudadanía con expediente 276, incidente 1, y de los recursos de inconformidad con expediente 147, incidente 1, y 154, incidente 1, todos de 2025, con motivo de las solicitudes de recuento total de un candidato a juez de primera instancia en materia penal, así como de recuento parcial de un candidato y una candidata a magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial, todos del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Las ponencias respectivas proponen la improcedencia de las pretensiones del recuento total y del recuento parcial en sede jurisdiccional, en esencia, porque del análisis del marco jurídico que regula la renovación de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de Veracruz, no se encuentra prevista la figura jurídica de nuevo escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional, ni debe realizar alguna interpretación en ese sentido. Y si bien, como se explica a detalle en los proyectos, los procedimientos instaurados para la renovación de las personas integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo locales guardan ciertas similitudes con la del Poder Judicial, en modo alguno ello significa que deban operar las mismas reglas. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Compañera magistrada y compañero magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Al no haber intervenciones, le pido, secretario general de Acuerdos en Funciones, que tome la votación de los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, me permito consultar a la magistrada, al magistrado y a usted. Magistrado Gilberto Constituyente Salazar Ceballos. A favor. Gracias. Magistrada Taneselina Vázquez favor. Muñoz. Gracias. Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de resolución incidental del juicio ciudadano 276, así como de los recursos de inconformidad 141 y 154, todos del presente año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en la resolución incidental del juicio ciudadano 276 del presente año se resuelve único.
es improcedente el incidente de recuento total. En las resoluciones incidentales de los recursos de inconformidad 141 y 154, ambos del presente año, en cada uno de ellos se resuelve único, es improcedente el incidente de pretensión de nuevo escrutinio y cómputo parcial. Secretario General de Acuerdos en Funciones, dé cuenta, por favor, con los asuntos restantes sometidos a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado. En primer término, me permito dar cuenta con el juicio de la ciudadanía 244 de este año, promovido por una ciudadana que se ostenta como regidora segunda suplente del Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, en contra del presidente municipal, la síndica, el regidor primero y tesorera, todos del mismo ayuntamiento, por la reducción de sus remuneraciones como edil. La ponencia propone desechar de plano el medio de impugnación por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción décima del Código Electoral de Veracruz, en atención a que consta de autos que la autoridad señalada como responsable ya cumplió con el pago de las remuneraciones reclamadas por la parte actora, en satisfacción de su pretensión, lo que representa un cambio de situación jurídica en el asunto y por ende el medio de impugnación ha quedado sin materia. Ahora, doy cuenta conjunta de los juicios ciudadanos 268 y 284, ambos del presente año, promovidos el primero por una ciudadana que se ostenta como apoderada legal del medio de comunicación en contra de un acuerdo de la Comisión de Quejas del OPLE Veracruz sobre la procedencia de medidas cautelares, y el segundo por una ciudadana que se ostenta como residente en el estado de Veracruz en contra de los resultados de la elección extraordinaria del Poder Judicial de Veracruz respecto de la elección de juezas y jueces de primera instancia en materia civil. Las ponencias respectivas proponen desechar de plano los juicios por actualizarse la causal de improcedencia previstas en el artículo 378, fracción tercera del Código Electoral. Lo anterior, porque las partes promoventes carecen de interés jurídico y legitimación para promover tales medios de impugnación, en esencia, porque no se advierte una afectación jurídica a sus derechos político-electorales. Por una parte, porque la procedencia de una medida cautelar es de carácter preliminar y no definitivo, y en el caso no vulnera de manera alguna al medio de comunicación. Por otra parte, porque quien promueve no tiene reconocida la calidad de candidata y resulta improcedente impugnar los resultados de una elección por una ciudadana que no haya participado en el proceso electoral respectivo. Enseguida, doy cuenta con los juicios de la ciudadanía 279, 280, 281 y 282, todos de 2025, promovidos por varias ciudadanas que se ostentan como representantes legales de diversos medios de comunicación en contra de los acuerdos dictados por la Comisión de Quejas del OPLE Veracruz sobre la procedencia de medidas cautelares. La ponencia propone desechar de plano dichos medios de impugnación al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 378, fracción segunda del Código Electoral de Veracruz, como se razona a detalle en los proyectos, porque los respectivos escritos de demanda carecen de firma autógrafa, cuando de acuerdo con el artículo 362, fracción primera, inciso A y H, del invocado Código Electoral, todos los medios de impugnación deben presentarse por escrito en el que conste nombre y firma autógrafa de la parte promovente. Ahora me permito dar cuenta del expediente 283 de este año, promovido por un ciudadano en contra de un acuerdo relativo al cuaderno de antecedentes 161-2025 emitido por el Consejo General del OPLE Veracruz. La ponencia propone desechar de plano dicho medio de impugnación al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción cuarta del Código Electoral de Veracruz, porque como se explica en el proyecto, conforme al plazo legal de 4 días que tenía derecho la parte promovente para la presentación de su demanda, a partir de la emisión o conclusión del acto que reclama, es el caso que presentó su demanda de manera extemporánea. A continuación me permito dar cuenta con el juicio de la ciudadanía 285 del presente año, promovido por ciudadanas por su propio derecho en contra de diversas publicaciones electrónicas de un medio de comunicación de partido político Movimiento Ciudadano y del secretario técnico del Comité Distrital y de Asuntos Electorales del mismo partido político, por hechos que a su consideración las promoventes podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. Se propone desechar de plano el medio de impugnación por actualizarse la causal prevista en el artículo 378, fracción novena del Código Electoral de Veracruz. En este caso, el acto impugnado no incide en la materia electoral, esto es, no tiene relación con derechos político-electorales de la ciudadanía por el ejercicio de desempeño de un cargo público de elección popular, por lo que existe un impedimento legal para que este tribunal electoral pueda pronunciarse sobre asuntos en los que se alegue violencia política de razón de género. Así, las partes promoventes no justifican una transgresión a sus derechos político-electorales.
Continúo con la cuenta con el recurso de inconformidad con expediente número 5 de 2025, promovido por el Partido Acción Nacional y por el candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz, postulado por dicho partido político, en contra de los resultados del cómputo municipal, declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría de la elección de la presidencia municipal y ediles de ese ayuntamiento. Se propone tener por no presentada la demanda del medio de impugnación, toda vez que la parte promovente presentó directamente a este tribunal electoral un escrito de desistimiento del medio de impugnación por así convenir a sus intereses, y lo que fue debidamente ratificado ante este órgano jurisdiccional en términos del artículo 143, fracción tercera del reglamento interior de este tribunal electoral. De ahí que se actualice el supuesto normativo de improcedencia. Acto seguido me permito dar cuenta del recurso de inconformidad 21-2025, promovido por el Partido del Trabajo y por el candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, postulado por dicho partido, en contra de los resultados del cómputo municipal de la elección, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la candidatura postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz. Se propone la improcedencia de este asunto por actualizarse la figura jurídica de la preclusión, toda vez que la parte promovente primeramente promovió una demanda que dio origen a la integración del diverso recurso de inconformidad con expediente número 65-2025 y posteriormente presentó una siguiente demanda que motivó la integración del expediente que ahora se resuelve. La improcedencia deriva de que el análisis de las demandas respectivas se advierte que se trata de la misma parte recurrente y la misma autoridad responsable, controvirtiendo los mismos actos de autoridad por idénticas razones, de lo que se acredita que la parte promovente previamente ya había ejercido su derecho de acción contra los mismos actos que se impugnan. Finalmente, me permito dar cuenta con el recurso de inconformidad 147-2025 promovido por un ciudadano en su calidad de candidato a juez de primera instancia del Poder Judicial de Veracruz, dentro del proceso electoral local extraordinario, en contra de los resultados de los cómputos de la elección de jueces de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, realizados por los consejos municipales del OPLE habilitados para tal efecto. La ponencia propone desechar de plano el medio de impugnación por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción novena del Código Electoral de Veracruz. Lo anterior porque el presente recurso fue promovido en contra de los resultados de los cómputos municipales habilitados, sin controvertir el resultado del cómputo estatal de la elección judicial impugnada, el cual, para la fecha de presentación de la demanda, ya había sido emitido. Por tanto, la parte promovente no puede alcanzar su pretensión, dado que los resultados impugnados no eran definitivos ni firmes. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada y magistrado. Muchas gracias, secretario. Compañera magistrada y compañero magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Bien, yo me voy a permitir participar en relación al juicio ciudadano número 68, el cual, con el debido respeto al magistrado ponente, 268 de 2025, el cual, con el debido respeto que me merece el magistrado ponente, integrante del pleno de este tribunal, señalo que en este caso presentaré un voto particular en atención a que no comparto el sentido de la presente resolución conforme a los razonamientos siguientes. En la resolución aprobada por la mayoría, al actualizarse la falta de interés jurídico de la parte actora prevista en la fracción tercera del artículo 378 del Código Electoral de Veracruz, se está desechando este medio de impugnación. El motivo por el cual me aparto de la resolución aprobada por la mayoría dictada dentro del expediente 268 de 2025 es que, si bien la parte actora cuenta con legitimación al representar legalmente a un medio de comunicación, que en este caso, bueno, es la persona moral Opciones de Oriente S.A.D.C.B., propietaria del medio de comunicación Al Calor Político. Lo cierto es que, del mismo modo, pues también representa los intereses del señalado medio de comunicación. Lo anterior es que en la resolución que nos ocupa se sostiene que no se advierte una afectación directa en la esfera jurídica de la parte actora, razón por la cual carece de interés jurídico para impugnar el acuerdo de medidas cautelares emitido por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE dentro del cuadernillo auxiliar de medidas cautelares SG, SE, SAMC,
MYCB 123 de 2025 dentro del expediente CGPES MYCB 453 de 2025, mediante el cual se declara procedente la medida cautelar en el sentido de abstenerse de realizar, promover o permitir cualquier manifestación, comunicado, publicación o difusión por cualquier medio que haga referencia a las declaraciones objeto de la denuncia. De ahí que el motivo de mi disenso por el cual emito y presentaré el señalado voto particular radica en que no comparto el estudio realizado en la resolución que nos atañe, ya que a mi consideración se debió realizar un estudio de fondo de los agravios expuestos por la parte actora y consecuentemente resolver lo que en derecho correspondiera. Ello, ya que, contrario a lo sostenido, considero que la parte actora sí tiene interés jurídico para impugnar el acuerdo controvertido por el que se declaró procedente la medida cautelar de abstenerse de realizar publicación o difusión por cualquier medio de la conducta denunciada. Lo anterior, ya que del escrito de demanda se advierte que la parte actora alega una afectación y restricción a su derecho a la libertad de expresión, del cual es sostenido que debe ser garantizado en el contexto del debate político. Así, desde mi óptica, en el caso de actualizar el interés jurídico, es suficiente que la parte actora señale tener una afectación a su esfera jurídica. En el caso, se actualiza al manifestar una posible restricción a su derecho a la libertad de expresión, aunado a que la recurrente aduce que el acuerdo impugnado le causa perjuicio al ser la parte denunciada y a quien se le ordenó retirar o modificar las expresiones denunciadas. En relación con lo anterior, señaló la jurisprudencia 15 de 2018 de rubro protección al periodismo, criterios para desvirtuar la presunción de licitud de la actividad periodística, en la cual se advierte que la libertad de expresión, incluida la de prensa en perjuicio, implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información de ideas a través de cualquier medio. Por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. De la misma forma, también resulta aplicable al caso el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 7 de 2002 de rubro interés jurídico directo para promover medios de impugnación, requisitos para su surtimiento, en la cual se advierte que el interés jurídico procesal se surte si en la demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del actor y a la vez hace valer que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr dicha reparación. De ahí que acoger la causal de improcedencia alegada por la mayoría, en mi concepto, se estaría dejando en estado de indefensión a la parte actora, incurriendo en una vulneración al artículo 17 de la Constitución Federal, razones por las cuales es que me aparto del criterio adoptado y en el caso realizaré un voto particular al respecto. También, bueno, me voy a pronunciar de otros asuntos que de los cuales se acaba de dar cuenta. Y es precisamente respecto del juicio ciudadano número 279, 280, 281 y 282, todos de este año, en el cual también, bueno, con el debido respeto que me merece el magistrado ponente, señalo que en estos asuntos, pues, no comparto las propuestas presentadas y en el caso anticipo que presentaré un voto particular. En los proyectos sometidos a nuestra consideración, en cada caso se propone desechar de plano el medio de impugnación al actualizarse la causal prevista en la fracción segunda del artículo 278 del Código Electoral, consistente en la falta de firma autógrafo del promovente. Sin embargo, como lo adelanté, no comparto esa postura porque a mi consideración, al no hacer un análisis de fondo del asunto, este tribunal electoral estaría vulnerando los principios de debido proceso y progresividad, así como los derechos fundamentales y político-electorales de la parte actora. Lo anterior porque en las demandas sí existe un mecanismo de autentificación de la voluntad de la parte promovente al emitirse una firma electrónica dentro del marco normativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual contempla la posibilidad de acudir mediante la posibilidad y modalidad de juicio en línea. Es decir, la firma electrónica utilizada dentro del protocolo aprobado y validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
implica tener certeza de la existencia de la voluntad del promovente para impugnar un acto que considera lesivo a sus intereses. En ese orden de ideas, atendiendo al principio de la tutela judicial efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, se considera que se debe proceder a constatarse queda constatada esta intención manifiesta de quien la presentó promovida mediante un juicio en línea ante la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Considerar lo contrario sería dejar a la parte actora sin la posibilidad de defensa ante este órgano jurisdiccional, lo que equivale a contravenir el principio de acceso a la justicia. Por lo anteriormente expuesto, es que a mi consideración lo conducente sería conocer el fondo de los asuntos de los cuales acabo de hacer referencia. Inclusive, bueno, existe un precedente en el caso de la Sala Regional Guadalajara, en el sentido es que llegaron estas demandas y precisamente señalando esta firma electrónica, en las cuales presenta medios de impugnación. En el caso, bueno, fueron recibidos por la Sala Regional, consideró, bueno, que debía conocer primero el tribunal local. En el caso del tribunal local señaló, bueno, es que en este momento, pues en el tribunal de esa entidad federativa, pues no se contaba con un juicio en línea como tal y por tal motivo consideró desechar los medios de impugnación. Sin embargo, fueron impugnados y al ser conocimiento de la Sala Regional Guadalajara, las cuales los había remitido, señaló precisamente estos argumentos en los cuales yo acabo de manifestar, que había una autenticidad respecto a la voluntad de que se conociera ese medio de impugnación. Por tanto, bueno, en el caso presentaré un voto particular. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, magistrado. Bien, quisiera referirme brevemente a la propuesta del juicio de la ciudadanía 268-2025, en el que en efecto se está proponiendo desecharlo por falta de legitimación de interés jurídico de la parte actora. Y bueno, aquí conviene hacer algunas acotaciones que son claves para comprender el sentido de la propuesta. Y la primera es esencial, que como bien lo expuso la magistrada presidenta, comparece una ciudadana en representación de una persona moral, que refirió que es la propietaria de un medio de comunicación. En ese sentido, es destacar que comparece esta ciudadana a través del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano. Y bueno, aquí tenemos una primera frontera que tenemos que afrontar, y es el caso de que conforme a la regla especial de procedencia del juicio de la ciudadanía, establecida en el artículo 402, último párrafo del Código, dice, el juicio solo será procedente cuando la persona compareciente acredite haber realizado todas las gestiones necesarias para estar en la posibilidad de ejercer el derecho presuntamente violado. Conforme a la estructura constitucional, bloque de constitucionalidad, las personas jurídicas diferentes de las organizaciones políticas, llámense partidos políticos, asociaciones políticas, agrupaciones políticas nacionales, no son titulares de derechos políticos. Eso significaría que tendríamos que desechar el juicio de la ciudadanía. Desde luego que no, porque eso sí implicaría un acto de denegación de justicia. ¿Qué se tenía que hacer? Lo ortodoxo sería una reconducción de la vía y hacer un acuerdo plenario para resolverlo como juicio electoral, porque ahí sí, digamos, es el cajón desastre en el que podemos conocer de todos los temas de controversia que no se relacionan directamente, en este caso, con el ejercicio de derechos políticos de la ciudadanía, pero que sí tienen una incidencia en materia electoral, como lo hemos hecho en muchos otros casos. Sin embargo, esta determinación o esta propuesta que se plantea al pleno de este tribunal está basada simplemente en un hecho, en un principio que es el principio de economía procesal. Porque ¿qué sentido tiene avanzar al fondo? Es lo que planteamos, o sea, que resulta ocioso si el acto impugnado se dictó en sede cautelar. Pues en realidad lo que están controvirtiendo es el dictado de medidas cautelares, que como tales no son definitivas, y en ese sentido, en esta sesión, se han resuelto el recurso de inconformidad 141-147, en el sentido de que se desechan porque no son actos definitivos, ¿no? Entonces, bueno, un acto que se dicta en sede cautelar bajo los criterios de apariencia del buen derecho y peligro en la demora, no son actos
por sí mismos irreparables, sino que se dictan con la intención de preservar la materia de la controversia principal. Y bueno, en su oportunidad, cuando se resuelvan esos procedimientos sancionadores, bueno, probablemente se confirme la medida cautelar o no. Entonces, bueno, esa es la razón en realidad. Y sí, bueno, se genera un amplio debate que se ha dado en estos últimos 2 días en torno a esta institución de que si tiene o no interés. Claro que tiene interés jurídico, pero digamos, atendiendo al principio de economía procesal, incluso se pudo haber desechado también por apelando a esta jurisprudencia de inviabilidad de los efectos, porque bueno, si no va a obtener, no va a alcanzar su pretensión a través de la interposición de este medio, bueno, pues también se determina una causa de improcedencia. Y bueno, finalmente son rutas distintas que se pueden explorar. En este caso estamos proponiendo esta que me parece una vía abreviada, pero sin duda también pudo haber sido un estudio de fondo. Es cuanto. Para preguntarle, en esa se está proponiendo, ¿cuál es exactamente la cosa? No estamos diciendo que es falta de interés jurídico, ¿cierto? Sí, pero porque no le causa un agravio directo y personal, porque no está en sede cautelar. Esa es la materia. Estamos confirmando. Bueno, desechando el medio. Ajá, estamos echando el medio. Pero porque lo que habíamos dicho es que habíamos discutido es que desde nuestra óptica sí tiene interés, porque evidentemente es quien responde finalmente de manera, evidentemente como persona moral, ¿no?, ante los intereses de ese medio de comunicación, pero que era diferente falta de legitimación al si tenía o no legitimación para poder impugnar. Porque Okay. eso es diferente desde mi óptica a que Ajá. si le causaba o no perjuicio en este momento. Porque es un acto que se está dictando en sede cautelar que como tal no es definitivo. Esa es la razón de la propuesta. Muchas gracias. Al no haber más intervenciones, le pido al secretario general de Acuerdos en Funciones que tome la votación de los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, me permito consultar a la magistrada, al magistrado y a usted, presidenta. Magistrado Gilberto Constituyente Salazar Ceballos. A favor. Gracias. Magistrada Tania Celina Vázquez favor. Muñoz. Gracias. Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada. En el caso de aquí está, del juicio ciudadano número 268, en contra. Y de igual manera, en los juicios ciudadanos 279, 280, 281 y 282, también voy en contra, en atención a mi participación. Y respecto al resto de la cuenta, a favor. Gracias. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos 244, 283, 284 y 285, así como de los recursos de inconformidad 5, 21 y 147, todos del presente año, han sido aprobados por unanimidad de votos. Y respecto de los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos 268, 279, 280, 281 y 282, todos del presente año, los cuales han sido aprobados por mayoría de votos, con la emisión de un voto en contra por usted, magistrada presidenta, quien anuncia un voto particular en cada uno de ellos en los términos de su intervención para que sean agregados a las sentencias respectivas. Gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadanos 244, 268, 279, 280, 281, 282, 283, 284 y 285, así como en los recursos de inconformidad 21 y 147, todos del presente año, en cada uno de ellos se resuelve único, se desecha de plano el presente medio de impugnación. En el recurso de inconformidad número 5 del presente año se resuelve único, se tiene por no presentado el medio de impugnación. Finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 14 horas con 38 minutos, se da por concluida la sesión.